El rostro de mi padre, Robert, un hombre cuya arrogancia fue en su día su seña de identidad, era una máscara de yeso desmoronado. Estábamos en una sala de declaraciones estéril, con el aire cargado del silencio que precede a un veredicto. Me miró fijamente desde el otro lado de la larga mesa, con los ojos abiertos, una confusión que rápidamente se transformaba en horror. La voz de la fiscal federal era como el hielo, rompiendo la tensión. «Señor Jensen», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Toda su defensa se basa en la idea de que el paquete era un regalo inofensivo y no solicitado. Pero el registro de la cadena de custodia presentado por el agente Reynolds demuestra lo contrario. Me miró entonces. Realmente me miró como si fuera la primera vez en su vida. El título del documento, mi firma, los hechos crudos y contundentes de mi informe. Todo estaba calando hondo. El fiscal no había terminado. «Señor, su hija no solo entregó un paquete. Inició el mismo protocolo que expuso toda su operación. En ese momento, dejé de ser su hija. Yo era oficial del ejército de los Estados Unidos y el artífice de su ruina. La expresión de su rostro fue el reconocimiento más sincero que jamás me había dado. 2 semanas antes, el mundo era completamente diferente. Estaba en un restaurante lleno de gente, el ruido de la celebración, un rugido sordo en mis oídos. La cena era para mi hermano, Mark, el niño mimado de la familia que lucía su carisma como un escudo. Acababa de ser nombrado socio de su bufete, otra victoria en una vida llena de ellas. Yo iba de civil, esforzándome por permanecer invisible, una habilidad que había perfeccionado durante toda una vida siendo la nota al pie de la familia. Mi padre presidía la mesa, su voz resonando por encima de la de los demás mientras me señalaba con su copa de vino. «Todavía no puedo creer que mi hija, la mejor de su clase, sea una secretaria glorificada de algún general», anunció a la mesa, guiñándole un ojo a Mark. «¿Qué haces, cariño? ¿Revisar su correo de fans?» El familiar rubor me subió a las mejillas, el mismo rubor que sentí cuando descartó mi comisión como una fase o mis despliegues como viajes. Forcé una sonrisa tensa y educada, pero entonces se inclinó hacia mí con un tono conspirador y orgulloso. De hecho, le envié a su jefe, el general Thompson, un pequeño agradecimiento por mantenerlo ocupado. Un elegante reloj suizo, un temor gélido, agudo e inmediato, me invadió. No fue un insulto casual, fue un acto tangible e imprudente. Sonrió radiante, sacando pecho. Un gesto de buena voluntad. Así es como se hacen las cosas en el mundo real, Eva. Se construyen puentes. No tenía ni idea de ética, de normas, del mundo en el que yo vivía. Para él, todo era como siempre, y simplemente había lanzado una granada a mi carrera para demostrarlo. Creía que me estaba dando una lección sobre influencia. No tenía ni idea de que acababa de convertirse en el blanco de una investigación de contrainteligencia. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender los 2 mundos en los que vivía. Para ellos, mi vida era una historia que ya habían escrito. Un año antes de que mi padre enviara ese fatídico paquete, la conspiración se puso de manifiesto en una barbacoa familiar. Mi hermano Mark estaba de pie frente a la chimenea, con la laptop abierta, revisando una presentación llamativa para mis tíos. Explicaba una fusión corporativa, usando términos como sinergia y aprovechamiento de activos. No dijo nada sustancial, pero su presentación fue impecable. Mi padre, Robert, estaba a su lado, radiante de orgullo, tan intenso que casi era una fuerza física en la sala. Le dio una palmadita a Mark en la espalda con voz resonante. «Ese es mi hijo, cambiando el mundo». Más tarde esa noche, tuve un momento tranquilo con mi padre en el porche trasero. Acababan de aprobar mi tesis de maestría, una profunda inmersión en el análisis erístico de señales cifradas. Estaba orgulloso de ella. El trabajo era complejo y tenía aplicaciones inmediatas en el mundo real. Intenté explicarle el concepto central, la emoción de encontrar un patrón en el ruido.
Me escuchó con una sonrisa paciente y distante, la misma que usaba para las tediosas llamadas de negocios. Cuando terminé, me dio una palmadita en la mano. «Qué bien, cariño», dijo con un tono condescendiente en la voz. «Tanto estudio para un trabajo administrativo. Mientras seas feliz». Ese fue el momento en que nació el apodo. Mark lo oyó, rió entre dientes y lo repitió. Capitán Clerk. Se suponía que era una broma, una pequeña pulla familiar, pero se quedó porque era justo lo que querían creer. Era más fácil verme como una secretaria glorificada que lidiar con la realidad de lo que realmente hacía. Hizo que mi mundo fuera pequeño, seguro y, lo más importante, menos significativo que el de Mark's. Sin embargo, la verdad residía en un lugar al que nunca podrían acceder. Un mundo sin ventanas, enterrado en las profundidades de una instalación de hormigón en Fort Mee. Mi realidad no era un trabajo de oficina. Era una instalación de información confidencial y compartimentada, un esquife, un lugar donde el único sonido era el suave zumbido del aire filtrado y el suave clic de mi propio teclado. Mi título oficial era asistente ejecutivo, pero mi verdadera función era ser el punto de control humano final para cada pieza de inteligencia física que llegaba al escritorio del general Thompson. No estaba clasificando el correo. Estaba buscando amenazas. Una tarde, llegó una valija diplomática custodiada por guardias armados. Dentro del bote, me puse un par de guantes estériles y comencé mi examen. Mis dedos recorrieron los sellos, buscando imperfecciones microscópicas. Mis ojos recorrieron el manifiesto, comparándolo con el aviso cifrado que habíamos recibido una hora antes. Era un proceso lento y metódico que exigía una concentración absoluta. El contenido de esa bolsa podía cambiar una alianza o evitar un conflicto, y yo era quien debía asegurar su integridad antes de que se descontrolara. Fue entonces cuando entró el General Thompson. Era un hombre de pocas palabras, y su presencia llenaba la sala estéril. No me preguntó qué tal me había ido el día. Simplemente dijo: «Informe, capitán». Me puse de pie y le di las instrucciones. «La bolsa está segura, señor». Pero señalé una posible vulnerabilidad en los registros de tránsito del mensajero. El apagón en el sector gamma duró 12 segundos más de lo que permite la desviación estándar. Podría no ser nada, o podría ser una transferencia comprometida. Le mostré los datos en mi monitor. Los estudió un buen rato, con expresión indescifrable. Simplemente asintió. «Buen hallazgo, Reynolds. Sigue así». Eso fue todo. Sin grandes elogios ni aplausos. Solo un simple reconocimiento de un hombre que comprendió lo que estaba en juego. Esa silenciosa validación de 2 palabras significó más para mí que miles de palmadas en la espalda de mi padre felicitando a Mark. En mi mundo, la competencia era lo único que importaba. No había lugar para el rendimiento ni el ego. Solo existía la misión y los profesionales discretos que la llevaban a cabo en silencio. Mi familia veía a un oficinista, mi comandante veía a un guardián, y durante mucho tiempo pensé que podría vivir con esa dualidad, manteniendo mis 2 mundos completamente separados. Esa ilusión se hizo añicos la noche de la cena de celebración de Mark, justo después de que mi padre anunciara que había enviado el reloj. Mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz familiar era más importante que la justicia, me acorraló cerca del guardarropa. Me tiró del brazo, su voz un susurro suplicante. «Eva, ya sabes cómo es tu padre». Empezó con la misma frase inicial que había usado toda mi vida. «Simplemente no entiende tu mundo. El éxito de Mark es tan evidente. Todos esos artículos, el dinero. Robert solo quiere sentirse parte de tu vida, ayudarte de la única manera que sabe». Miré a mi madre, su desesperada necesidad de suavizar las cosas. Fingir que su insulto no era un insulto para presentar su grave falta ética como un acto de amor. No solo lo estaba permitiendo, me estaba pidiendo que cargara con el peso de su ignorancia. Para él, ayudar significaba intentar comprar influencias. Para mí,
Aceptar esa ayuda significaría el fin de mi carrera. Quería construir un puente, pero los cimientos estaban podridos, y esperaba que me apoyara en ellos y sonriera. Sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero solo confirmaron una verdad fría y dura. Nunca me verían. Solo verían el reflejo de lo que querían que fuera. Durante años, había aceptado su narrativa. Pero mi padre no solo me insultó esta vez. Intentó corromper a mi comandante y comprometer mi puesto. Había usado las reglas de su mundo para atacar el mío. Era hora de que yo usara las reglas de mi mundo para responder. A la mañana siguiente, llegó el paquete. Se entregó mediante un procedimiento estándar de mensajería especial para cualquier envío dirigido directamente a la oficina del general. Estaba sobre mi escritorio, con aspecto inofensivo, pero se me hizo un nudo en el estómago. El remitente era Robert Jensen. Miré fijamente el papel de regalo y mi formación me dominó, anulando cualquier deber filial que me quedara. No era solo papel caro, era grueso, con un extraño acabado ceroso. Y bajo la luz pude ver esas tenues líneas azules de la cuadrícula, casi como un libro de cuentas. En ese instante, la hija herida de la noche anterior desapareció. La capitana Reynolds ocupó su lugar. No hubo debate ni vacilación emocional. Mis manos se movían con una precisión automática inculcada por años de entrenamiento. Este era el protocolo 7 de COMSE, el manejo de artículos no solicitados dirigidos a un oficial superior. Identificar, aislar, informar. Mi decisión no nació de la ira ni del deseo de venganza. Fue una respuesta dictada por las reglas. Mi mundo había sido violado, y yo lo aseguraría con la fuerza de las fuerzas. Me puse un par de guantes de nitroglicerina, con movimientos pausados y firmes. El sistema que mi padre desestimó con tanta arrogancia estaba a punto de convertirse en su realidad. Fotografié el paquete desde todos los ángulos imaginables, asegurándome de que la extraña textura del papel quedara capturada con el flash. Abrí un nuevo archivo en el sistema digital de cadena de custodia, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Cada detalle quedó registrado con marcas de tiempo, hora de llegada, identificación del mensajero y observación inicial. En la sección de notas, escribí una frase que sabía que lo cambiaría todo: artículo envuelto en papel, textura y marcas no estándar que coincidían con las de un documento financiero impreso. Luego sellé el paquete en una bolsa de materiales clasificados, lo llevé a la oficina del general Thompson y me puse firme. «Señor», dije con voz perfectamente serena, «tenemos un código para artículos no solicitados para su revisión». Levantó la vista de su escritorio y siguió mi mirada hasta la bolsa. Vio el nombre del remitente en el registro que le mostré en una tableta y su expresión se endureció. Tomó la bolsa, la abrió con cuidado y vio el reloj, pero su atención se dirigió directamente al papel que la envolvía. La levantó a contraluz, entrecerrando los ojos al ver las líneas de la cuadrícula que había anotado. Durante 10 segundos no dijo nada, luego me miró con intensidad. «Asegura esta habitación», ordenó. «Pónganme al enlace del FBI». El agente especial a cargo llegó menos de 20 minutos después. Le di unas instrucciones impecables y desapasionadas, entregándole una tableta con mis anotaciones y las fotos de alta resolución. Hablé solo de hechos, de protocolo, de observación. No se mencionó a padres, hermanos ni cenas familiares. El agente escuchó con la mirada fija en mi informe. Pasó la vista de la foto del libro de contabilidad a la evidencia física sobre el escritorio. Luego me miró con un nuevo respeto en sus ojos. «Capitán», dijo lentamente. Su atención al detalle aquí no solo registró una caja. Puede que nos hayas entregado el eslabón perdido en una investigación en curso sobre influencia extranjera. Cumplí con mi deber. El sistema estaba en marcha. Mi padre pensó que me enviaba un regalo, pero en mi mundo, un objeto no declarado de un desconocido no es un regalo, es una amenaza. Y él no tenía ni idea de lo bien diseñado que estaba mi mundo para neutralizar las amenazas. La sala de declaraciones era un mundo de caoba pulida y un silencio sofocante.
Era el hábitat natural de mi padre, y se sentaba flanqueado por su costoso equipo legal, proyectando un aura de confianza aburrida. Creía que todo esto era solo un malentendido teatral, un lío burocrático. Podría salir airoso con unas cuantas palabras amables y maniobras legales. Detrás de él estaban sentados mi madre y mi hermano Mark. No estaban preocupados, estaban molestos. Para ellos, esto era solo una interrupción ridícula en sus vidas ordenadas, provocada por algún funcionario gubernamental demasiado entusiasta. Me miraron, sentado frente a ellos con el fiscal federal y el agente del FBI, como si fuera un extraño que hubiera montado un escándalo en una cena. Me senté completamente inmóvil, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. Mi uniforme militar parecía menos ropa y más una armadura. Cada cinta, cada insignia, cada galón de rango era un testimonio del mundo que se negaban a ver. Y hoy se verían obligados a mirar. El consejo principal de mi padre, un hombre de sonrisa experta y tranquilizadora, comenzó. Argumentó que el reloj era simplemente un regalo inocente, pero demasiado entusiasta, de un padre orgulloso. Pintó la imagen de un hombre desorientado, ajeno a las complejas reglas de la ética militar. Fue una buena actuación diseñada para despertar compasión y minimizar la culpabilidad. La fiscal lo dejó terminar, con expresión indescifrable. Entonces se levantó. ¿Inocente?, preguntó, con voz queda, pero que resonó en cada rincón de la habitación. El reloj suizo que su cliente le envió a un general de 3 estrellas contenía un transmisor de audio de alta frecuencia que se activaba con la voz. Un dispositivo de escucha, un destello de genuina sorpresa, cruzó el rostro de mi padre. La sonrisa tranquilizadora de su abogado se desvaneció. Pero el fiscal no había terminado. Eso fue solo el primer disparo, pero el problema es secundario. Estamos aquí hoy para hablar del papel de regalo. Una imagen apareció en la gran pantalla de la pared. Era una fotografía de alta resolución del extraño papel encerado con sus tenues líneas cuadriculadas. Esto, continuó, es una página de un libro de contabilidad fantasma perteneciente a una empresa fantasma. Una sociedad fantasma utilizada por una entidad extranjera sancionada para mover dinero ilegalmente. Una entidad, Sr. Jensen, a la que su firma desaconsejaba en secreto que se abusara de la ley federal. La cara de mi padre palideció. La arrogancia finalmente se quebró, reemplazada por el miedo animal de un hombre atrapado. Se puso de pie de un salto, farfullando, con la voz repentinamente estridente. Eso es absurdo. No puedes probar que supiera nada de eso. Alguien podría haberlo presentado así sin que yo lo supiera. Se agarraba a un clavo ardiendo, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. La fiscal dejó su negación en el aire por un momento. Luego, lenta y deliberadamente, volvió la mirada hacia mí. «Capitán Reynolds», dijo, y toda la sala quedó en silencio. «Por favor, indique su cargo oficial y sus funciones para que conste en acta». Eso fue todo. Respiré hondo, para tranquilizarme. Miré más allá del fiscal, más allá de los abogados, y directamente a mi padre. Mi voz era clara, serena, y transmitía todo el peso de la institución que representaba. Soy la capitana Eva Reynolds. Soy asistente ejecutivo y oficial de seguridad de comunicaciones del comandante general de la 780 Brigada de Inteligencia Militar. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque en calma. Inteligencia militar. Vi cómo la frase impactaba a mi familia. Vi a Mark con la mandíbula abierta, y su engreída molestia dio paso a una absoluta incredulidad. Vi a mi madre fruncir el ceño con genuina confusión e impotencia, y vi a mi padre abrirse de par en par al ver cómo 30 años de ignorancia voluntaria se evaporaban en un instante devastador. La fiscal continuó, con preguntas precisas y metódicas. «Capitán,
¿Qué dictaba su protocolo al recibir este paquete de un remitente no solicitado? No rompí el contacto visual con mi padre para considerarlo una posible revelación de inteligencia, respondí. Lo registré, documenté el RAP como posible documento de interés e inicié una revisión de amenazas. Cada palabra era un clavo, cada respuesta, un hecho. No había emoción, solo procedimiento. La fiscal se volvió hacia mi padre, quien se había hundido en su silla, con aspecto pequeño y frágil. Su hija, la secretaria, dijo, con la voz desbordante de ironía. El mismo documento que usa para comunicarse con sus contactos extranjeros. Su intento de sobornar y espiar a un general fue tan torpe que usó pruebas de su espionaje como papel de regalo. Ella se acercó un paso más a su lado de la mesa. No lo atrapó una operación de vigilancia masiva, señor Jensen. No lo destruyó un rival ni un informante. Tu propia hija te pilló haciendo su trabajo. Él solo me miró fijamente, con el rostro destrozado. La capitana secretaria de la que se había burlado y despedido toda mi vida era una oficial de inteligencia militar, y ella simplemente había seguido su entrenamiento, las reglas, y al hacerlo, había acabado sistemática y completamente con su vida tal como la conocía. Mi padre había pasado toda mi vida ignorando mi mundo y sus reglas. Al final, fue una sola regla, meticulosamente seguida, la que desenmascaró su secreto. Al concluir la declaración, un silencio extraño y sombrío llenó la sala. Mi padre, Robert, no me miró mientras sus abogados lo acompañaban a la salida. Parecía haber envejecido una década en pocas horas. Sus hombros se hundieron, su paso seguro se convirtió en un arrastrar de derrota. Era un fantasma que abandonaba su propia vida. Mi madre y mi hermano Mark permanecieron sentados, con aspecto pequeño y perdido entre los agentes federales que recogían su equipo. Eran paracaidistas en este mundo de consecuencias. Su estatus y nombre carecían por completo de significado. El sistema que siempre habían creído diseñado para protegerlos acababa de devorarse. Me miraron no con ira, sino con una profunda y vacía confusión, como si fuera un rompecabezas que jamás podrían resolver. El agente especial del FBI a cargo se me acercó mientras recogía mis cosas, asintió respetuosamente. Tu padre enfrentará cargos bajo la ley FAR y probablemente por conspiración, capitán, dijo en un tono bajo y profesional. Su profesionalismo fue ejemplar. Cumplió con su juramento. Simplemente asentí, y las palabras se asentaron, no como un elogio, sino como una constatación de hechos. Había cumplido con mi deber. Cuando salí al largo y silencioso pasillo del juzgado, el general Thompson me esperaba. No dijo mucho. No hacía falta. Simplemente me puso una mano firme en el hombro. Bien hecho, capitán, dijo con voz tranquila pero resonante. Muy bien hecho. En ese simple gesto, en esas 4 palabras, estaba toda la validación que había buscado toda la vida. No fue ruidosa ni ostentosa. Fue silenciosa. Me la había ganado, y fue suficiente. Pasaron 6 meses. El mundo seguía adelante como siempre. Los titulares sobre el caso de mi padre. Exabogado corporativo sentenciado por cabildeo internacional. El escándalo desapareció de las noticias, convirtiéndose en una historia más de avaricia y desgracia. Para él, fue el fin de un legado. Para mí, fue el comienzo del mío. Me encontraba en una sala de reuniones segura en Fort Meade, con el aroma a café y ozono en el aire. En el cuello de mi uniforme, la hoja de roble plateada de un mayor había reemplazado las barras dobles de un capitán. Ya no era el ayudante, el guardián. Era quien dirigía la sesión informativa de inteligencia para la Operación Anochecer, una iniciativa crucial contra el terrorismo. Frente a mí estaba sentado mi equipo, una docena de los analistas más perspicaces de la brigada. Sus ojos estaban puestos en mí, su atención absoluta. No había necesidad de pretensiones ni bravuconería. Compartíamos una camaradería discreta, un vínculo forjado no con sangre, sino con el peso compartido de nuestro propósito. No les importaba mi apellido, mis conexiones familiares, ni a qué escuela iba.
Les importaba la calidad de mi análisis y la claridad de mi mando. Esta era mi nueva familia, una verdadera familia construida sobre los cimientos del respeto mutuo y una competencia inquebrantable. Los elogios sonoros y vanos de las cenas de mi padre parecían un recuerdo de la vida de otra persona. Mi legado no sería un nombre en un bufete de abogados. Sería la seguridad de las misiones que mi inteligencia protegía, escritas en silencio y secreto. Una noche, mientras revisaba la telemetría satelital, apareció una notificación en mi pantalla. Era un correo electrónico de Mark. Mi dedo se posó sobre el botón de borrar, pero una curiosidad distante me hizo abrirlo. Era largo y confuso, una mezcla frenética de excusas, confusión y una disculpa poco entusiasta que, en realidad, era solo una queja sobre cómo todo este asunto había afectado la reputación y las finanzas de la familia. Escribió sobre lo difícil que fue para mamá, sobre cómo papá no era mala persona, solo ambicioso. Una línea, enterrada en un párrafo de autocompasión, sobresalía. «No entiendo cómo pudiste hacerle esto a papá». Se leía. Leí las palabras y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni una necesidad persistente de explicarme, solo una silenciosa y profunda sensación de finitud. No lo entendía, nunca lo entendería, y por primera vez en mi vida lo acepté por completo. Su confusión era una carga que él debía llevar, no yo. Mi paz ya no dependía de su unción. Con un suave clic, moví el cursor sobre un solo comando en el archivo del cliente de correo electrónico. El mensaje desapareció. Tomé un sorbo de mi café frío y volví mi atención al mapa en la pantalla, a mi trabajo, al mundo al que realmente pertenecía.